¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Aún no mantenemos el promedio, espero te haya quedado. Y si no al canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, déjame un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Y también, si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un link para que te registres y empieces a apostar. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 27 de noviembre. Vamos a empezar con la Bundesliga femenina, el encuentro entre Colonia versus el Wolfsburgo. ¿Se bajas? No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Colonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Colonia no viene bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Wolfsburgo viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Wolfsburgo, segunda victoria para el Wolfsburgo, tercera victoria para el Wolfsburgo, cuarta victoria para el Wolfsburgo y un empate, es decir que el Wolfsburgo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Colonia como local, y Colonia como local tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, así que Colonia juega muy bien como local, se hace fuerte. Y el Wolfsburgo como visitante tiene un empate, 4 victorias, así que Wolfsburgo también juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolfsburgo está primero con 21 puntos y el Colonia está en la posición 8 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana el Colonia y un 65% a que gana el Wolfsburgo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Bayern de Múnich o Bayern de München versus el Essen. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, es decir que el Bayern de Múnich viene bien, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y el Essen de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Essen no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Bayern de Múnich es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Bayern como local, y el Bayern como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Essen como visitante tiene 3 derrotas, 4 derrotas, solo una victoria, así que el Essen no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 3 con 16 puntos y el Essen en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 80% a que gana el Bayern de Múnich y un 6% a que gana el Essen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F de España, el encuentro entre el Alavés versus el Betis. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Alavés de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Alavés no viene nada bien. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, así que el Betis viene mejor, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Betis y una victoria para el Alavés, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Alavés como local, y el Alavés como local tiene 4 derrotas, un empate, así que el Alavés juega pésimo como local. Y el Betis como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Betis no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Betis está en la posición 11 con 10 puntos y el Alavés está último en la zona de descenso con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gane el Alavés y un 43% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Betis.
Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Barcelona. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid. De los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Atlético de Madrid es un equipo irregular. Y el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Los enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Barcelona, tercera victoria para el Barcelona, una victoria para el Atlético de Madrid y segunda victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local. Y el Atlético de Madrid como local tiene una victoria, 3 victorias, 2 empates, así que juega bien como local. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Barcelona como visitante tiene 5 victorias de 5, es que el Barcelona juega muy bien como visitante y como mínimo hace 3 goles. Vamos a la tabla de posición y en la tabla de posición el Barcelona está primero con 27 puntos y el Atlético de Madrid está tercero con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Atlético de Madrid y un 61% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la división 1 de Francia, el encuentro entre el París Football Club versus el Lyon o el Olympique de Lyon. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al París de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el París viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Olympique de Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que también viene bien el Olympique de Lyon, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Olympique de Lyon, segunda victoria para el Olympique de Lyon, tercera victoria para el Olympique de Lyon, cuarta victoria y quinta victoria para el Olympique de Lyon, es decir que el Olympique de Lyon es el favorito. Veamos cómo le va el París de local y el París como local tiene 2 empates, 3 victorias, así que el París juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Olympique de Lyon como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Olympique de Lyon juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Lyon está en la posición 2 con 22 puntos y el París está en la posición 3 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el París y un 52% a que gane el Olympique de Lyon. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A femenina de Italia, en el encuentro de la Sampdoria versus el Sassuolo. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Sampdoria tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que la Sampdoria no vino cuando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y la Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que el Sassuolo viene mejor. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Sampdoria, una victoria para el Sassuolo, segunda victoria para el Sassuolo, es decir que el Sassuolo es el favorito. Veamos cómo le va a Sampdoria como local y Sampdoria como local tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que la Sampdoria como local es un equipo irregular. Y el Sassuolo como visitante tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que Sassuolo no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y su tabla de posiciones de la Sampdoria está en la posición 6 con 10 puntos y el Sassuolo está en la posición 8 con 6 puntos, ambos están en zona de descenso. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro de Juventus versus el Como. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que la Juventus viene bien.
y vemos que como mínimo hace un gol. Y el combo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir que el combo no vino jugando nada bien. Veamos cómo le va enfrentamientos entre ellos. El único enfrentamiento que tuvieron lo ganó la Juventus. Es decir que la Juventus es el favorito. Veamos cómo a la Juventus como local. La Juventus como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que la Juventus se podría decir que juega bien como local. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y el combo como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas. Perdón, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Así que el combo no juega nada bien como local, como visitante, disculpen. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones la Juventus está en la posición 2 con 20 puntos. Y el combo está penúltimo en la posición 9 en zona de descenso con 6 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Eredivisie, ¿no?, femenina de Países Bajos. El encuentro del Twente versus el Ajax. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Twente de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Mientras que el Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Ambos vienen bien y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Twente, segunda victoria para el Twente, tercera victoria para el Twente, una victoria para el Ajax y cuarta victoria para el Twente. Es decir que el Twente es el favorito. Veamos cómo le va al Twente como local. Y el Twente como local tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Twente juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Ajax como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Ajax juega bien como visitante y como mínimo hace 2 goles. Nos vamos a la tabla de posición y en la tabla de posición el Ajax está primero con 24 puntos y el Twente está segundo con 21 puntos. Las casas de apuestas les dan un 40% a que gana el Twente y un 24% a que gana el Ajax. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el PSV versus el Feyenoord. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al PSV en los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, así que el PSV no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Feyenoord es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, tercera victoria para el PSV y una victoria para el Feyenoord. Es decir que el PSV es el favorito. Veamos cómo le va al PSV como local. Y el PSV como local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Así que el PSV juega bien como local. Y el Feyenoord como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Así que el Feyenoord no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Feyenoord está en la posición 4 con 13 puntos. Y el PSV en la posición 6 con 10 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles. Es decir, como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y están gustando los videos, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Y si ya estás suscrito, solo deja un me gusta. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.